La navegación que se realiza por la observación de las características físicas del terreno se denomina navegación visual. Para efectos de la navegación se utiliza la velocidad sobre tierra. ¿Qué son círculos máximos? Son círculos que dividen la Tierra en partes iguales pasando por el centro de ella. ¿Qué son coordenadas geográficas? Es el punto imaginario donde convergen la longitud y la latitud de un lugar. ¿Qué es el punto de no retorno en ruta? El punto sobre la ruta donde es imposible el retorno por limitaciones de combustible. ¿Cómo se llama al antimeridiano de Greenwich, meridiano 180 o línea internacional de fecha? Si navegamos de este a oeste sobre la línea ecuatorial, tendríamos una velocidad mayor que si voláramos a la inversa debido al sentido de rotación de la Tierra que gira de oeste a este. Falso. El ángulo que se forma entre el norte verdadero y el norte magnético se llama variación magnética. ¿Cuántas millas terrestres hay en 280 millas náuticas? 222 millas terrestres. Si la aeronave consume 170 libras por hora, ¿cuántas consumirá en un lapso de 4.25 horas? 751 libras. Si una aeronave se desplaza a 200 nudos de velocidad sobre tierra, ¿cuánto tiempo necesita para volar 865 millas? 4.18 horas. La hora GMT o UTC es una unidad para medir la hora estándar internacional. Entre los principales datos que debe tener un plan de vuelo se encuentra altitud de vuelo, ruta a seguir, destino y autonomía, hora de llegada al destino, aeropuerto alterno, combustible al usar en ruta, información meteorológica. Si la dirección verdadera es de 20 grados y la variación de 7 grados, ¿cuál será su dirección magnética y el rumbo de la brújula? MH027. La derrota es la trayectoria planificada de una aeronave proyectada sobre la superficie. Falso. La densidad del aire a 20.000 pies es aproximadamente la mitad de la densidad del aire a nivel del mar. Cierto. ¿Cuál es el número Mach al que se encuentra volando un avión a 5.000 pies de altura de presión con temperatura indicada de 20 grados y velocidad calibrada del aire de 700 nudos? Mach 0.47. ¿Qué altitud de crucero es la correcta en una aerovía si se vuela a rumbo magnético de 175 grados? 5.000 pies. Se define como velocidad verdadera como la velocidad en la cual se desplaza la aeronave dentro de la masa de aire. Se define rumbo magnético como el ángulo formado entre el eje longitudinal de la aeronave y el norte magnético. Una de las ventajas de la carta Lambert cónica conforme es que los paralelos son rectas paralelas equidistantes y los meridianos convergen en los polos. La latitud de un punto es la distancia existente entre un punto medido en grados, minutos y segundos en el ecuador. Navegación aérea es la técnica de volar en la masa de aire de un punto A a un punto B, conociendo la distancia volada, la dirección, la velocidad y la posición en todo momento. La línea que une dos puntos en la esfera terrestre por el camino más corto se denomina línea ortodrómica. La navegación visual es aquella que se realiza por referencia visual con el terreno, tomando en cuenta los diferentes accidentes naturales y artificiales. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es la correcta? F igual a m por a. Para los efectos de cálculo de rendimiento performance de la aeronave se utiliza la velocidad indicada. ¿Se podría realizar una medición de millas sobre una proyección careciendo de plotter? Cierto. ¿Cuál será
La altitud de densidad de un aeropuerto situado a 7.400 pies de altitud y una temperatura ambiental de 25 grados. 10.000 pies. Es posible, bajo reglas de vuelo visual, volar momentáneamente dentro de una nube para no desviar la ruta. Falso. Existen 24 usos horarios separados cada 15 grados alrededor de todo el mundo. Cierto. Las líneas isogónicas determinan el norte geográfico con el norte magnético. Falso. La distancia recorrida por una aeronave a 145 nudos en 12 minutos es de 50 millas náuticas. Falso. La altitud de presión corregida por la temperatura es altitud verdadera. Si en Venezuela son las 10:40, en Greenwich serán las 15:10. Milla náutica se define como un minuto de arco del ecuador a cualquier meridiano. Altitud de densidad para 1.400 pies y 7 grados será de 16.000 pies. La velocidad indicada, corregida por errores de instalación, se conoce como velocidad calibrada. La lectura del altímetro, ajustado a la presión estándar, se conoce como altitud de presión. ¿Cuál será la autonomía si su combustible usable es de 33 galones y consume a razón de 13.2 galones por hora? 2 horas 30 minutos. La navegación, en la cual se toma en consideración la distancia y la velocidad, se denomina navegación a estima. Se define dirección heading como la dirección hacia donde apunta la nariz de la aeronave, referida al norte geográfico, magnético o a la brújula. El método de navegación, en el cual el piloto determina su posición conociendo la ruta, distancia y velocidad verdadera, es navegación por estima. La longitud se mide en relación del meridiano medio de Greenwich de 0 hasta 180 hacia el este y desde 0 hasta 180 hacia el oeste. La deriva es la diferencia entre dirección heading y la de rota. Cierto. Diga cuál de las descripciones a continuación corresponde a los principios de la navegación inercial. El sistema de navegación, basado por el principio de inercia, se ensada por 3 giróscopos sensibles a la aceleración, la gravedad y Coriolis. ¿Qué son las líneas isogónicas? Son las líneas que unen puntos de igual variación magnéticas. El error de la brújula producido por los equipos eléctricos de la aeronave se denomina desviación magnética. El ángulo entre el rumbo y la dirección se llama ángulo de corrección de viento. Un nudo es igual a 1852 metros sobre segundos. Desde el punto de vista de la navegación aérea, la forma de la Tierra es considerada como esférica. La línea de variación magnética cero se llama línea agónica. Por lo general en vuelo, los rumbos relacionados con los instrumentos de navegación se refieren a rumbos verdaderos. Falso. El valor de un nudo equivale a 1852 metros por hora. La relación existente entre una medida cualquiera en una proyección o mapa y el valor de esa medida en la realidad se denomina escala. El término de radionavegación se refiere a la navegación realizada a base de radioayudas. Una mora de 8.000 pies garantiza el franqueamiento de obstáculos sobre zonas montañosas con 2.000 pies. ¿En cuántos meridianos está dividida la esfera terrestre? 360. Desde el punto de vista del meridiano de Greenwich, la Tierra se divide en hemisferio occidental y hemisferio oriental. Las cartas más utilizadas en la navegación son Mercator, Lambert o Cónica. Se considera una milla náutica como un minuto de arco de un círculo máximo. Cierto. Cuando se elabora el plan de vuelo, se puede reducir o aumentar la carga de combustible dependiendo del componente de viento de frente o de cola.
falso. Si en Greenwich son las 3:30, en Venezuela son las 9:30, falso. Es posible conocer la velocidad sobre tierra con equipos DME, cierto. ¿Cuál será el rumbo a seguir al aproximar en una pista? Rumbo magnético. Si la dirección verdadera es de 280 grados y la variación del lugar es de 11 grados, ¿cuál será el rumbo magnético? 269 grados. Se denomina círculo máximo a la línea que divide a la Tierra en dos partes iguales, o ecuador. Las coordenadas geográficas de un punto son un punto situado en el espacio, determinado por el valor de latitud y el valor de longitud. Un punto situado en el espacio con respecto al meridiano de Greenwich se denomina longitud. Las líneas que unen dos puntos de igual variación magnética se denomina isogónica. ¿Qué es la velocidad equivalente al aire, la Ks, corregida por comprensibilidad de una altitud determinada? ¿Los meridianos son círculos mayores de longitud? Cierto. Las líneas que dividen la Tierra en 360 partes iguales son los paralelos, falso. Los círculos mayores, A y B, correcto. La variación magnética es el valor angular que existe entre el norte magnético y el norte verdadero. El rumbo que se traza sobre una carta de navegación Jeppesen se denomina rumbo magnético. Al sumar o restar la dirección verdadera y la variación magnética se obtiene dirección magnética. El meridiano 0 es el meridiano de 0 grados de latitud, falso. Al sumar o restar la dirección magnética y la dirección verdadera, obtenemos variación magnética, falso. Se vuela con rumbos verdaderos, medidos en la carta con el plotter, falso. Si se tiene una dirección verdadera de 268 grados y una variación magnética de 4 grados, la dirección magnética debe ser 264 grados. ¿Cómo se llama la velocidad resultante después de corregir el efecto de viento en vuelo? Velocidad sobre tierra. ¿Cómo se determina la posición de un punto sobre la Tierra? Por las coordenadas geográficas. La presión atmosférica, hasta más o menos 5000 pies, disminuye 1 milibar por cada 30 pies. Cierto. ¿Cuál es el instrumento principal de navegación aérea? La brújula magnética. Una aeronave consume 20 galones de combustible por hora. ¿Cuántos galones consumirá en 1 hora y 45 minutos? 35 galones. ¿Cuántas millas náuticas hay en 300 millas terrestres? 260. ¿A cuánto equivalen 111.000 metros en una carta de navegación? A 1 grado de arco.